has made. Le damos gracias al Señor, familia, que estamos aquí juntos en otro día en armonía, alabando el nombre de nuestro Señor. Si por favor podemos ir a la palabra en Apocalipsis, capítulo 19, 6 a 10. Apocalipsis, capítulo 19, 6 a 10. We give glory to God in the name of Jesus Christ. Y dice su palabra: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amen to God to that. Hermanos, sabemos que la iglesia es la esposa del Señor. Ese día de la boda nos espera, para usted y para mí. Yo me acuerdo cuando yo tuve mi boda con mi esposa, mi amada esposa. Era algo no tan lujoso, era en la iglesia con el pastor, y eso era lo más importante, que lo hicimos delante del Señor. Yo espero que en el tiempo que venga, en el tiempo que Dios quiera para hacerlo, de hacer nuestra boda como la queremos, como deseamos. Y yo sé que ese día está preparado para mí y mi esposa. Pero le quiero hacer recordar, hermano y hermana en Cristo, que hay una boda celestial que nos espera, y que nadie puede quitar esa fecha. Vamos a tener un vestimiento de lino fino, limpio y resplandeciente. Y yo le doy gracias al Señor, porque ese día, esa ceremonia va a ser de lo más importante y de lo más lujoso, porque Dios va a ser el autor. Y yo quiero que se deleite en esto, porque tal vez usted en este tiempo tenía planes para su boda y no se cumplieron como a usted le gustaría. Pero le recuerdo otra vez que hay una boda celestial, y Jesús tiene todo preparado para nosotros. Amén. Gozas en eso, porque bienaventurado son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y aquí dice la palabra que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aún los ángeles no van a ser parte de esta boda. Nosotros somos la esposa del Señor, no los ángeles. Es una honra que Dios le ha dado a Jesús para recibir la iglesia como su amada. Amén. Y le damos gracias al Señor para eso. Espero que se deleiten en eso, que se mediten esas cosas, porque son cosas muy profundas. Pero aquí miramos el plan del comienzo, hermanos, que aunque el matrimonio, el concepto del matrimonio que Dios estableció, era para qué: demostrar la gloria de Jesús con la esposa, que es la iglesia. Amén. Y dice la palabra que
Adán y Eva iban a ser un equipo. Adán como la cabeza y Eva parte del diseño del Señor para ayudar aquí reinar en el mundo. Y así es el plan del Señor. La boda va a ser participante con Jesús de estar aquí en el reino establecido, reinar con el Señor. Amén. Le damos glorias al Señor. Vamos en oración, hermanos, y gozas en la presencia del Señor, porque Él está aquí, Él está ahí con usted y Él merece ser alabado. We thank you, Father. We worship you, Father. Father, we may have come with our weaknesses, Father God, with our misunderstandings at times, Father God, but you are faithful to the end, Father. And you have said that we are faithless, you remain faithful because you cannot deny yourself. And the spirit of prophecy, your testimony, Jesus, makes it clear that there is a wedding prepared for the bride. And that we will have the best linen, Father, dressed in righteousness because of what you have done, Jesus. And I pray, Father, that if we have not had joy because of these times, let us rejoice in that. For that wedding is coming. And we'll rejoice together. And such a day is prepared for those who have feared your name, Father, and who have surrendered in Jesus Christ. I pray, Father, that you receive the glory and honor, and that you help us, Father. You help us to be prepared, to be awaiting for that glorious day, so that we may be found worthy, Father, to be with you in that day. In the name of Jesus Christ, we thank you. Amen. Worship God in the name of Jesus.
nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Exaltamos al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Esta mañana te alabamos con todo el corazón y tenemos gozo en nuestras almas porque tú estás con nosotros, Dios, y en todo momento te alabamos. Vamos a ir en su casa con sus palmas. Dile, Señor, te alabo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Vamos, cántalo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Una vez más. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.
Amen. Amen. Jesus is alive and he is still king. No need to worry. He has everything in his hands. In the name of Jesus Christ, we glorify God. Hermanos, en Hechos 2, 44 a 45 dice la palabra: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. Hermanos, nadie en el pueblo del Señor está excluido de la escritura que leímos ahorita. Si usted es parte de la iglesia, usted puede tener la certeza que Dios va a proveer para cada necesidad. Y yo le doy gracias al Señor porque la iglesia, tenemos una iglesia que está consciente de las necesidades del pueblo. Y le damos gracias al Señor porque hemos recibido bendiciones. Yo personalmente, mi familia, ayer me llegó un hermano y me bendició con pañales para el bebé y otras cositas más. Esa expresión de amor a mí me llena de gozo. Yo le doy gloria al Señor. Mira, hermanos, una persona de Houston, necesitamos algo del bebé hace un mes, una cosa que no se puede encontrar en las tiendas, y ella, nuestra hermana en Cristo, nos mandó por el UPS, y esa expresión de amor me llena de gozo otra vez. Y aún ayer también tenía que levantar un material para la cerca de mi casa, y un hermano dispuesto para ayudar me bendició con ayuda. Y hermano, yo puedo contarle de tanta bendición que ha recibido de parte de la iglesia en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios es fiel. Y por eso queremos darle gracias al Señor por la iglesia, porque yo sé que estamos disponibles. ¿Para qué? Para tener todo en común y bendecir la persona, cada persona que está necesitada. Y yo le quiero decir a usted que nos escucha, que si usted tiene una necesidad, todo lo que tenemos que hacer al Señor y darle gracias, porque ya viene la bendición. Amén. Queremos orar por las ofrendas y los diezmos que esta iglesia ha recibido, y cada persona que es parte de la iglesia de Cristo, no más aquí en la iglesia universal en Cristo. Le damos gracias al Señor y queremos orar por estas bendiciones. Por favor, vamos en oración. Father, we thank you, Father, for allowing us, Father, to be vessels, Father, to be used to give you glory. And I thank you, Father, for the brothers and the sisters in Christ, the church, who have a willing heart to always bless those who are in need. Father, you send forth your word, and your word produces that which your word was sent to do. And we can believe in that with all faith, because you are faithful. I pray that you multiply those blessings, Father. And for those that are still battling, Father, in faith, that have some doubt, Father, I pray you magnify your name and consecrate your name in their hearts, and show them, Father, that you have total control, and that you love us, and that you will provide for them, Father. I pray that you continue to nourish the church, the kingdom to keep advancing, Father God. The economy might fall, Father God, but you over all, the fullness of the earth belongs to you. So I know you will always take charge of your church and your people. We thank you, Father, in the name of Jesus Christ. We give you glory and honor. Amen. Amén. Le damos gracias a Dios por su gracia y misericordia. Gracias a Él tenemos un suspiro más. Y ahí donde estás te invitamos que alabes a Dios con nosotros. Y simplemente dile: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
Jesús. Dile, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú. Jesús, dile una vez más, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, y si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé
¿Quién soy para cubrirte con mi amor, tan grande amor que nos has dado? Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Con tu amor cerca quiero estar. Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré con las águilas por el poder de tu amor. Cara a cara, Señor, y conocer así más de ti en mí. Dile, Señor, prepárame, Señor, prepárame, Señor, para ser tu lugar, viviendo cada día por el poder de tu amor. Sí, cúbrenos.
el poder de tu amor. Con tu amor cerca quiero estar. Te adoramos. Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Cordero Santo, te damos gracias en esta hora. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias al Señor porque usted puede estar en este día, en esta transmisión. Estamos aquí en vivo desde la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe en el 613 West de la State Street en la ciudad de Garland, Texas. Y quiero saludar a todos los hermanos, amén, de nuestra iglesia y a todos los hermanos que nos están viendo y nos están sintonizando a través de diferentes partes, amén. En el día de ayer en la noche se estaba comunicando conmigo a través de WhatsApp un hermano, amén, muy querido en la ciudad de Cancún, el estado de Quintana Roo, y me estaba diciendo: pastor, estamos pasando aquí en el radio al aire las prédicas, así que saludos a todos los hermanos del sur de México que también nos están sintonizando en esta hora. Es una bendición poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor con este grupo, amén, hermoso de adoradores que están aquí adorando al Señor. Me siento honrado de poder ser pastor de esta iglesia y de poder servirle al Señor, y lo hacemos de la mejor manera posible. Así que mi oración es que el Señor traiga sanidad sobre tu vida, que el amado del Señor acompañe tu familia, y que esta semana que apenas comienza sea una semana llena de propósitos y llenas de bendiciones para ti y para los tuyos. Estamos cansados de escuchar malas noticias. Estamos, hermanos, agobiados de escuchar malas noticias. Pero en este día queremos escuchar la buena noticia de la palabra del Señor. También quiero saludar a todos los amigos que están viéndonos desde Puerto Rico, que estuve ahí compartiendo el enlace con los muchachos de la escuela, que digo muchachos, estudié, hermanos, para allá bien lejos, para los 80. Pero bueno, saludos a todos, es una bendición, hermanos, poder estar con ustedes. Y vamos a la palabra de nuestro Dios en esta hora, en el libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12, y verso 5 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de las puertas custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme.
y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba delante, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y que me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo, de los judíos, que los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Dios añada bendición a su santa palabra en este día. Vamos a estar hablando acerca del tema la iglesia que intercede en medio de la crisis. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. El verso 5 dice que así que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eran tiempos muy difíciles, los tiempos de la iglesia primitiva. La iglesia se levantó bajo un gran avivamiento, pero también bajo grandes persecuciones. La palabra del Señor nos dice que aquellos 120 esperaron en el aposento alto la promesa del Padre. Y que cuando el Padre envió la promesa de la llenura de su Espíritu, multitudes comenzaron a ser salvas. Y Dios comenzó a traer salvación a las naciones, a los pueblos. Y la palabra comenzó, hermanos, a difundirse. Pero según se levantó el evangelio y se levantó la palabra poderosa, también se levantó una persecución poderosa. Y aquella persecución, hermanos míos, trajo como consecuencia la muerte del primer mártir de la iglesia, que se llamaba Esteban. Esteban es apedreado. Y dice la palabra que sus ropas fueron puestas a los pies de Saulo de Tarso. Y Saulo entonces se convierte en el hombre cabecilla, que lleva la persecución de la iglesia hasta los extremos de Damasco. Dice la palabra que Saulo de Tarso iba camino a Damasco, te llevaba cartas, llevaba autoridad, para llevar a los cristianos presos. Y Saulo, hermanos, yendo camino a Damasco, el Señor lo detiene y tiene un encuentro con él. Y la palabra del Señor dice que una luz resplandeció y que escucha una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: Señor, ¿quién eres? Allí Saulo entendió que Cristo no estaba muerto. Allí Saulo entendió que Cristo estaba vivo. Hermanos míos, y el gran perseguidor de la iglesia ahora se convierte en el protagonista mayor de la iglesia apostólica, en el hombre que Dios usaría para llevar el evangelio hasta las últimas naciones de la tierra conocida en aquel entonces. De tal manera, amados hermanos, que cuando Saulo se convierte, y más tarde vemos que su nombre cambia de Saulo a Pablo, cuando este hombre se convierte, la persecución en la iglesia se detiene. Y por 8 años consecutivos, la iglesia tuvo una aparente paz. Pero en esa aparente paz y en esa calma, el evangelio seguía creciendo. El evangelio seguía llevando, vidas a Cristo. Y esto traía, hermanos, el disgusto de judíos. Esto traía
el disgusto de autoridades romanas, porque los cristianos reconocían solamente a Cristo como Señor de sus vidas, y el imperio romano exigía que los hombres que estaban bajo su dominio reconocieran al emperador como Dios. Entonces, hermanos amados, la persecución comienza a levantarse, y después de 8 años de calma, Herodes comienza a perseguir a los cristianos. Oh, hermanos de mi alma, y Herodes vio que eso agradaba a los judíos, y la palabra del Señor nos dice que en estos tiempos tan difíciles que vivía la iglesia, a pesar de las dificultades, la iglesia permanecía en oración, hermanos. La iglesia permanecía en oración. Escucha bien, lo voy a repetir. A pesar de los tiempos de dificultades, la iglesia permanecía, la iglesia prevalecía, y la iglesia avanzaba a través de la oración. Aquella iglesia, aquellos apóstoles que vieron que Jesucristo era un hombre de oración, y que un día le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Ahora habían entendido el secreto de la oración. Aquellos apóstoles que habían estado orando el día de Pentecostés, ahora, hermanos, habían tomado la oración en serio. Y cuando la persecución se levanta en Hechos capítulo 4 y verso 23, y Pedro es llevado a la cárcel por primera vez, ellos oran y piden confianza y piden que el Señor les dé denuedo para predicar la palabra. Aquella iglesia no cesaba de orar. Aquella iglesia era una iglesia que vivía de rodillas. El apóstol Pedro en una ocasión dijo: yo no puedo ocuparme en las cosas más pequeñas o más o menos que no están para mí. Yo como apóstol y como predicador tengo que orar, y el trabajo lo vamos a dividir, y vamos a poner diáconos que repartan las mesas. Los apóstoles habían entendido, hermano, y la iglesia había entendido que el poder estaba en la oración, que el poder estaba en las rodillas. Así que cuando Herodes se levanta contra la iglesia, cuando Herodes comienza a perseguir a los cristianos, y él ve que a la gente le llama la atención y que le gusta lo que él está haciendo, entonces Herodes da muerte al primer apóstol, hermanos, aquel hombre, gloria al Señor, llamado Jacobo. Y aunque Jacobo no es mencionado en el libro de los Hechos, ciertamente Jacobo tenía una voz poderosa, ciertamente Jacobo tenía una voz fuerte dentro de aquella iglesia, y por eso, hermanos, fue la persecución. Oh, hermanos de mi alma, y dice la palabra que entonces aquel hombre llamado Herodes, aquel rey Herodes, cuando vio que la iglesia, que la gente estaba contenta con que él había matado a aquel hombre, aquel apóstol llamado Jacobo, entonces él dijo: vamos a ir sobre la cabeza de la iglesia, vamos a ir sobre el líder de la iglesia, vamos a ir sobre el apóstol Pedro. Y dice la palabra que lo echó, amén, en la cárcel, y que estaba esperando darle muerte, gloria al Señor. Pero lo que Herodes no sabía era que había una iglesia que estaba orando. Lo que Satanás no sabía es que había una iglesia que estaba orando. Lo que no sabían los reyes de la tierra es que cuando el pueblo de Dios ora, Dios hace cosas grandes. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque ciertamente, hermanos de mi alma, Jacobo había muerto y Pedro estaba en la cárcel, tenemos que entender que los propósitos de Dios eran diferentes. El propósito de Dios para Jacob era que Jacob entrara a la patria celestial en ese momento, pero el propósito de Pedro todavía no había terminado. Y esto a mí me habla de una realidad que todos nosotros deberíamos de saber, que muchas veces ignoramos, hermanos y amigos que están viendo esta grabación. Muchas veces ignoramos la realidad de la muerte, pero la muerte es tan real como lo es la vida, y todos un día vamos a morir. Dice la palabra que está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En este tiempo de pandemia, en este tiempo, hermano, donde las naciones están en crisis, la muerte se ha hecho más real, porque antes decíamos: el viejo muere y el joven todavía tiene vida. Pero ahora vemos, hermano, que la muerte está al acecho de jóvenes, de ancianos, de niños, de todos. Pero una cosa, hermano, tenemos que estar seguros, y es que cuando el día que nos toque morir, que el día que nos toque cerrar nuestros ojos en esta tierra, nos vayamos con Cristo, que nuestro corazón esté con el Señor, aleluya, que nuestra vida se la hayamos dedicado al Señor, porque dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Pedro, hermanos de mi alma, es echado
en la cárcel. Y Pedro es custodiado en la cárcel. Y dice la escritura en Hechos capítulo 12 que Herodes le puso 4 grupos de 4 soldados. Imagínate, hermano, 4 grupos de 4 soldados. Oye, hermano, ni los criminales más tremendos, hermano. Pero ¿por qué le ponen tantos soldados, hermano, al apóstol Pedro? ¿Por qué le ponen tantos soldados? Porque es que es la tercera vez que Pedro es encarcelado. En Hechos 4 vemos que Pedro es encarcelado y que lo llevan las autoridades, pero no pueden hacer nada y tienen que sacarlo. En Hechos capítulo 5, Pedro es encarcelado nuevamente y un ángel lo saca de la cárcel. Y ahora en esta tercera ocasión Herodes dice: este hombre no se puede escapar. No sabemos cómo es que se escapa, gloria al Señor. Los criminales más grandes en el día de hoy se escapan de la cárcel y todo el mundo sabe cómo escapan. Mandan un helicóptero, hacen un túnel abajo de la cárcel. Yo no sé cómo le hacen, pero al final del día se sabe. Pero Herodes, hermano, no tenía una explicación de cómo Pedro podía salir de la cárcel. Así que él pone 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y se dice, ahí se entiende, que los soldados romanos estaban atados con cadenas de aquel preso que estaba custodiado. En otras palabras, el brazo izquierdo de Pedro estaba atado de una cadena del brazo derecho de un soldado, y el brazo derecho de Pedro estaba atado del brazo izquierdo de otro soldado, de tal manera que no había manera de que Pedro pudiera salir de ahí. Habían 2 soldados que estaban al frente custodiando, y cada 3 horas, hermano, cada 3 horas había cambio de turno. De tal manera que los soldados estaban bien puntuales y bien atentos a lo que estaba ocurriendo allí. Pero a mí me llama la atención el verso 5 nuevamente, donde dice, amén, el verso 5 donde dice que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Y sabes por qué me llama la atención? Porque cuando dice que la iglesia hacía oración a Dios por él, hay una versión diferente que dice la iglesia hacía una oración ferviente. Pero cuando tú buscas el original en el griego, la palabra ferviente allí lo que significa es ser tumbado. Alguien cuando es tumbado, cuando tumban a alguien al suelo. Y tú sabes que lo que está implicando el escritor de los Hechos es que la iglesia estaba tirada en el suelo, de rodillas, orando fervientemente, día y noche, en cadena de oración, para que Dios guardara al apóstol Pedro. Alabado sea el Señor. Qué lindo, hermanos míos, cuando haya una iglesia que ora por sus ministros, cuando hay una iglesia que ora por sus líderes, y cuando hay líderes que oran por la iglesia. A pesar de que Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba en la casa, la iglesia oraba por Pedro, y Pedro en la cárcel podía sentir la fortaleza. No nos olvidemos en este tiempo de orar los unos por los otros. Ora por el necesitado, ora por la mujer que está sola, ora por el anciano que está en un nursing home, ora por todo el mundo. Gloria al Señor. Y por qué no, cuando puedas, échale la mano también. Demuestra el amor de Cristo, que la gente vea y sepa y conozca que lo que predicamos también lo vivimos, y que somos gente, aleluya, que nos preocupamos por el bienestar de nuestra sociedad. Y dice la palabra que mientras la iglesia ora, Dios envía su ángel. En horas de la madrugada, una luz resplandece en la cárcel, y el ángel de Dios entra, y las cadenas de Pedro se caen. Y cuando las cadenas de Pedro se caen, el ángel le dice: ponte la capa, ponte el cinto, amárrate la cintura, porque nos vamos de aquí. Y mientras Pedro va viendo el ángel, él piensa que él está viendo una visión. Son como las 3 de la mañana. Él todavía como que está entre dormido y despierto. Esa es la horita como que más nos gusta dormir. Así que Pedro está entre dormido y despierto, y él piensa que está viendo una visión. Y cuando llega a la puerta de hierro, dice la palabra que la puerta se abrió sola. Hermano, las puertas no eran como las de Walmart el día de hoy, que usted llega y se abre sola. Eso no existía en aquel entonces. Pero cuando él llegó, la puerta se abrió. Y el ángel, hermano, lo siguió conduciendo hasta afuera.
Y dice la palabra que llega el momento en que el ángel lo deja. Y cuando el ángel lo deja, Pedro entonces entiende y dice: verdaderamente que el ángel de Dios estuvo conmigo. Entonces Pedro va a donde están los discípulos, a la casa de la madre de Juan Marcos, donde se había celebrado ya la última cena. Y dice la palabra que toca la puerta. Y una joven llamada Rode le sale al encuentro. Era una puerta alta, eran cercas altas, y Rode no podía ver a la persona, pero escucha la voz de Pedro y va corriendo adentro. Cuando escucha a Pedro, dice que de gozo ni tan siquiera abrió la puerta, sino que fue a dar la noticia. Y cuando ella da la noticia, los demás que estaban adentro le dicen: tú estás loca. Tú lo que estás viendo es el ángel de Pedro. ¿Y por qué ellos pensaban que ella estaba viendo el ángel de Pedro? Bueno, hermano, Pedro está a punto de morir. Pedro tiene una sentencia de muerte, que si Dios no lo hubiera sacado de ahí ese día, se iba a morir al siguiente día. Y los judíos tenían en su pensamiento que cuando alguien se iba a morir, empezaba a ver ángeles y empezaba a ver espíritus. Yo creo que todavía, hermano, en el día de hoy la gente tiene ese pensamiento. Y hay personas que de repente antes de morirse comienzan a tener visiones. Hemos escuchado de gente que comienzan a ver ángeles o comienzan a ver cosas que los atormentan cuando no tienen la paz de Dios en su corazón. Y entonces ellos piensan que Pedro va a morir y que ya el ángel de Pedro está rondeándolo porque ya Dios se lo va a llevar. Lo que ellos no sabían era que Dios tenía otro plan con el apóstol Pedro. Y ahí es donde yo quiero entrar, hermanos, en los 3 puntos que tengo, 3 o 4 puntos que tengo en el mensaje en este día. Y lo primero es que no importa donde tú te encuentres, Dios siempre va a escuchar tu oración. Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba encerrada por amenazas de muerte, pero Dios escucha la oración de su pueblo. Yo te quiero decir en este día que no importa donde tú te encuentres, no importa la situación en que te encuentres, no pierdas la fe, no pierdas tu confianza en Dios. Puede ser que te encuentres en medio de esta situación tan difícil que nos ha tocado en el mundo, que hayas perdido el trabajo, que hayas perdido la salud. No pierdas tu confianza en Dios. La palabra del Señor dice: claman los justos y Jehová responde y los libra de todos sus temores. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estás en crisis, estás en pruebas, estás en momentos dificultosos. Yo te pido, yo te suplico, yo te ruego, no pierdas la fe, no pierdas su confianza en Dios, porque cuando el hombre no puede, Dios todavía puede. Cuando la ciencia no puede, Dios todavía puede. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos estado viendo, hermanos, situaciones tremendas que están azotando nuestra sociedad, pero nosotros todavía creemos que el Señor sana. El Señor sana el cáncer, el Señor sana la diabetes, el Señor sana el coronavirus, el Señor sana cualquier enfermedad. Y no importa la crisis que te encuentres, tal vez te sientes como Pedro encarcelado y dices: estoy en esta casa, estoy en este apartamento, no puedo salir, y te vienen recuerdos de malas decisiones que has tomado en la vida. Y te azotan recuerdos de cosas que has hecho, de las cuales en este día sientes remordimiento. Déjame decirte algo: hay un Dios que perdona, hay un Dios que sana las heridas, hay un Dios que te puede dar nuevos comienzos. Y no importa que te encuentres solo en esa casa, en ese apartamento, no importa que seas un anciano, que en esta hora tal vez tus hijos se han olvidado de ti. Déjame decirte, tal vez tus hijos te han olvidado de ti, pero Dios nunca te olvida. Dios nunca te olvida. Dice la palabra: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. No pierdas tu fe, no pierdas tu confianza en Dios. La iglesia oró y la iglesia recibió respuesta de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está al tanto de nuestras situaciones. Porque aunque el mundo está en cuarentena,
Aunque los gobiernos están en cuarentena, en muchos elementos de la sociedad han estado en cuarentena, Dios no está en cuarentena. Él no está encerrado en una esquina esperando que pasen las tragedias. Él está al tanto de aquellos que claman a Él. Él está al tanto de aquellos que gimen a Él. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Y si se te olvida todo lo que yo voy a predicar en este día, que se te quede esto: no pierdas tu fe en el Señor, porque Él puede ayudarte, no importa dónde te encuentres. Lo segundo, hermanos, que yo veo y que entiendo aquí es que no hay nada que suceda en nuestra vida que Dios no lo permita. Nuestra vida está en las manos del Señor. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, él dice: por lo cual estoy seguro en Dios. Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Fíjate qué interesante. Pablo no dice ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Yo no sé si lo vio o no lo vio. Él dice ni lo presente ni lo porvenir. ¿Por qué Pablo no menciona el pasado en Romanos capítulo 8? Porque el pasado ya Cristo lo borró. El pasado ya no existe para Dios. Tu pasado ya fue perdonado. Entonces Pablo dice: ni lo presente ni lo porvenir, nada me va a separar del amor de Dios. Entonces podemos estar seguros en este día que nada sucede que Dios no lo permite y que nuestra vida está en las manos del Señor. Y aunque a Jacobo le dieron muerte, todavía Dios tenía propósitos con Pedro. Y yo he venido a decirte en esta hora que Dios te ha guardado y Dios te guardará, porque Él todavía tiene propósitos contigo. No, déjame decirte, porque esto a través de toda la Biblia lo vemos, amados míos. Faraón, amado de mi alma, trató de retener al pueblo del Señor, pero dice la palabra que Dios libró al pueblo de Israel de Faraón. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía propósitos con ellos. El mar se abre, el pueblo de Israel cruza en el desierto, cruza por aquel gran mar, y dice la Biblia que Faraón se le fue atrás, pero Dios, hermano, en su providencia cierra las aguas del mar. Y Faraón queda, hermanos, allí con toda su caballería. Y aunque algunos hermanos por ahí, científicos, comenzaron a decir que hay un lugar en el Mar Rojo que solamente le llega a uno hasta los tobillos, y que por ahí fue que pasó Moisés y que pasó Israel, y es la manera que ellos explican que ellos pasaron por el Mar Rojo. Entonces yo te digo, aleluya, que el milagro es más grande, porque en esa agua que llega hasta los tobillos, si fuera así como ellos dicen, entonces ahí se ahogaron los caballos, ahí se ahogó Faraón y ahí se ahogó un ejército entero. Hermanos de mi alma, Dios te guarda. No hay nada que pase en tu vida que Él no lo permita. A los jóvenes hebreos los metieron al horno de fuego, pero Dios los libró del horno de fuego. A Daniel lo metieron al foso de los leones, pero del foso de los leones Dios lo sacó. Y a Job, el diablo vino contra él, pero Dios dijo: puedes tocar lo que tiene, pero no toques su alma, porque su alma es mía. No hay nada que pase en nuestra vida que Dios no lo permita. Y el diablo tiene limitantes, le han puesto cerco, gloria al Señor. Dice la palabra que somos del Señor y el maligno no nos puede tocar, gloria al nombre de Jesucristo. Por eso, hermanos, en esa confianza, el escritor de Génesis, en el capítulo 18 y verso 15, cita las palabras que le dijo Dios a Jacob cuando dice: yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en ti. En esa palabra y en esa confianza, en el Salmo 118 y verso 17, el salmista dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Y por qué David dijo eso? Porque David estaba siendo perseguido por un rey llamado Saúl, que le quería dar muerte. Pero Dios le había dado a David una promesa:
Dios le había dicho a David: tú vas a reinar y yo te voy a levantar sobre mi pueblo Israel. Y esa palabra aún no se había cumplido. Así que David sabía y tenía la confianza de que Dios no lo iba a dejar hasta que cumpliera su propósito en él. Y Dios tiene propósitos contigo en este día, propósitos que va a cumplir. Tú tienes una palabra, tú tienes una promesa. Muchos de ustedes que están viéndome en esta hora son producto de una promesa que Dios le hizo a una madre que oraba, a una abuela que estaba orando, a un pastor que estaba orando, a alguien que estaba orando por ti. Y como promesa del Señor, tú has venido a estar en este día aquí sirviéndole al Señor. Y como parte de esa promesa, Dios te ha traído a sus caminos. Y déjame decirte algo: que pase lo que pase en medio de esta crisis que estamos viviendo, nada sucederá en nuestras vidas que Dios no lo permita. Nuestra vida está en las manos del Señor. De tal manera, hermanos, que lo tercero que yo puedo ver aquí es que Dios envía a sus ángeles cuando la iglesia ora. Mira que la iglesia oró. Mira que la iglesia fue ferviente. Y cuando la iglesia oró, Dios envió su ángel. Yo no sé cómo pasó eso. Yo no estaba allí para poder saberlo. Pero la Biblia dice que el ángel apareció. Y los ángeles son servidores de Dios que cumplen sus propósitos. Así que cuando esa oración llegó al cielo, el Señor le dijo a aquel ángel: yo quiero que tú vayas y que tú desciendas y que tú saques a Pedro de la cárcel. Entonces el ángel llega y saca a Pedro cuando la iglesia ora. Pero mira, lo primero que podemos ver aquí es que cuando el ángel llega, Pedro estaba dormido. Esa es la paz que Dios da en medio de la crisis, iglesia. ¿Cómo tú puedes explicar que alguien que le van a dar la guillotina al siguiente día, la noche anterior está dormido? Y tú ves las noticias 2 horas y no puedes dormir en la noche. Y Pedro, que lo iban a matar al otro día, está tranquilo durmiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Somos como la iglesia primitiva, hermano. Pedro estaba durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque el que confía en Dios, el que vive confiado en Dios, Dios le da paz, Dios le da fortaleza, Dios le da seguridad, Dios le da confianza. Isaías 26 verso 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes por qué Pedro dormía? Porque en Juan capítulo 21 y verso 18, el mismo Jesús directamente le dijo a Pedro: cuando tú eras joven, tú ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, te van a llevar a donde no quieres ir y te van a extender los brazos. Y el Señor le estaba diciendo a Pedro: cuando tú seas viejo, tú vas a morir crucificado. Entonces Pedro tenía una promesa de Jesús de que él iba a llegar a viejo. Y él todavía estaba joven. Y él tenía esa promesa. Así que aunque dijo Herodes: yo lo voy a matar, él dijo: no, Herodes, tú no me puedes matar, porque yo tengo una promesa de parte de Dios. Y Jesucristo me dijo que yo voy a llegar a viejo, y que cuando llegue a viejo voy a morir crucificado. Oh, hermanos de mi alma, Pedro podía descansar en las promesas del Señor. Por eso tenía paz. Y yo te invito a que descanses en las promesas de Dios en este tiempo. Dios envía a su ángel. Los ángeles los vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. La primera aparición de los ángeles la vemos cuando el Señor saca al hombre del huerto del Edén después de haber pecado. Y de ahí en adelante comenzamos a ver apariciones de ángeles a través de diferentes eventos con los patriarcas. Hermanos de mi alma, los ángeles son una realidad de la cual la palabra del Señor nos habla en diferentes ocasiones. Los ángeles estuvieron involucrados en la vida de Jesús. Fueron ángeles los que anunciaron su nacimiento. Fueron ángeles los que anunciaron su resurrección. Fueron ángeles los que anunciaron
anunciaron su segunda venida. Fueron ángeles los que estaban en Getsemaní fortaleciéndolo mientras él oraba. La palabra del Señor nos dice que los ángeles son reales y que los ángeles tienen diferentes jerarquías. Hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, hay diferentes funciones angelicales. Gloria al Señor. Hay ángeles que pelean y hay ángeles que dan mensajes. Daniel estando orando 21 días, Dios envió al arcángel Gabriel para que les revelara las cosas que estamos viendo en estos tiempos. En Hechos capítulo 27 y verso 23 nos dice la palabra que mientras Pablo estaba en un naufragio, Dios envió su ángel y le dijo: ninguno de ustedes va a morir en esta hora. Así que, hermanos, los ángeles están ahí y Dios mueve sus ángeles cuando su iglesia ora. Pero yo quiero que tú veas algo. Ellos no le oraron a los ángeles, ellos le oraron a Dios. Ellos no dijeron: ángeles, ahora yo los envío y los comando y les doy instrucciones. Ellos no oraron así, como algunas personas hoy en día dicen: no, pues ahora yo envío a los ángeles de guerra. No, no, hermano, cálmate, tranquilo. El que envía a los ángeles es Dios. Ellos le oraron al Padre en el nombre de Jesús y Dios envió a los ángeles. Tú ves, porque el jefe no soy yo, el jefe no eres tú, el jefe es el Señor. Entonces a Él es el que hay que orar. Ellos no oraron a los ángeles, ellos no adoraron a los ángeles, Él no le dio órdenes al ángel. Él sencillamente oró a Dios y Dios movió sus ángeles. Y lo otro que yo quiero que tú veas en este día es que aunque el ángel abrió la puerta y rompió las cadenas y lo liberó de aquel lugar, y dice la palabra que había una puerta de hierro que cuando cruzaron, el ángel de alguna manera magnética no se la abrió. El ángel hizo todo esto, pero el ángel no hizo lo que Pedro tenía que hacer. Cuando tú lees el pasaje, lo primero que el ángel le dice es: hey Pedro, levántate, ponte sobre tus pies, ponte el manto y amárrate la correa, amárrate el cinto y camina apresuradamente. O sea, el ángel no vino y dijo: Pedrito, ven acá que estás dormido, déjame, te voy a cargar, no quiero molestarte mucho, quédate aquí tranquilo, duérmete, yo te llevo. No, hermanos, el ángel hizo lo que Pedro no podía hacer, pero Pedro tenía que hacer la parte de él. Entonces no podemos caer en esa espiritualidad tan grande de que todo lo queremos que Dios lo haga y que lo hagan los ángeles y que lo haga el Señor y entramos en un misticismo de que todo es sobrenatural. Y necesito agua, voy a orar para que aparezca el agua. No, hermano. Y necesito trabajo, pues voy a orar para que aparezca. No, hermanos, ese no es el evangelio. El día que nos convertimos, no dejamos nuestra mente allá afuera, hermanos. Al contrario, nuestra mente se tiene que renovar. Ser cristiano no quiere decir ser inconsciente o ser ignorante. Pedro tenía la capacidad de pararse, de vestirse, de arreglarse, de hacer lo que tenía que hacer. Y yo te digo, en esta hora hay milagros que están al frente de ti, pero Dios está esperando que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Estamos orando para que Dios haga lo imposible. Dios está esperando que tú hagas lo que está a tu alcance. Entonces esto es bien interesante. Dice la palabra que aquel ángel llega y que aquel ángel saca a Pedro para afuera. Pero el cuarto punto que yo te quiero tocar en este día, y con ese termino, es que la iglesia que no pierde su enfoque ve la mano de Dios obrando a su favor. Lo primero que yo veo es una iglesia que se sorprende, porque ellos no esperaban que Dios contestara de esa forma. Ellos oraban por fortaleza. Obviamente ellos oraban para que Dios guardara a Pedro y le fortaleciera en esa hora de muerte. Pero Dios, hermano, sorprende a una iglesia que ora. Una iglesia que ora es una iglesia que puede tener gozo aún en medio de la adversidad. Dios no quiere que seamos como los otros mortales que están en esta hora, hermano, en medio de este caos sin esperanza. Dios quiere que tengamos esperanza. Cuando Rode escuchó
a Pedro, dice la palabra que se llenó de gozo. Dios quiere llenarnos de gozo en medio de la crisis. Una iglesia que ora es una iglesia que mantiene el gozo. Es una iglesia que sabe que Dios obra a su favor. Y es una iglesia que sabe que Dios responde la oración. Dice Salmo 91:15: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Esa es la promesa del Señor. Una iglesia que ora no pierde su enfoque. En Isaías 65:24 dice: antes que clamen, yo responderé. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Esa es la iglesia que el Señor está buscando en este tiempo. Aquella iglesia que estuvo viviendo en este tiempo de crisis sabía que no importaba su situación, Dios escuchaba la oración. Aquella iglesia sabía que estaba en las manos del Señor y que no le iba a suceder nada que Dios no lo permitiera. Aquella iglesia que oraba vio ángeles que se movieron a su favor. Aquella iglesia que oraba pudo mantener el gozo aún en medio de las amenazas de muerte. Y yo te digo en esta hora, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Dice la palabra del Señor: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Y por qué dice que si alguno está afligido, haga oración? Porque dice el Salmo 16 y verso 11 que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aleluya. Y llegas angustiado, llegas afligido, llegas, aleluya, porque escuchaste 3 horas las noticias y llegas, hermano, con tu cabeza que se quiere reventar. Y llegas con, aleluya, con tu mente toda aturdida, pero comienzas a orar. Y en medio de esa oración Dios comienza a darte paz. Y tú sabes que tu vida está en las manos del Señor. Y eso no quiere decir que tú no vas a tomar tus precauciones. Eso no quiere decir que tú vas a andar como un loco en las calles sin precauciones. Lo que te estoy diciendo es que hay una realidad más grande, y es que esa realidad te lleva a saber que en medio de la crisis Dios te guarda, Dios te cuida y sus ángeles están obrando a tu favor. Hermano, que las situaciones de este mundo no te roben el gozo. Seamos como aquella iglesia que, aunque perseguida, nunca dejó de orar. Seamos como aquella iglesia que, aunque estaba perseguida, aquella iglesia, dice la palabra, que se tumbó en oración delante de Dios. No nos tumbemos ante las noticias. No nos tumbemos ante las estadísticas. No colapsemos emocionalmente, aleluya, ante las cosas que escuchamos, sean reales o no. Caigamos en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay fortaleza. Y si Dios pudo liberar a Pedro de la muerte, Él también nos puede liberar a nosotros. Él también te puede librar a ti. Él también te puede librar a ti. Y si Dios escuchó a la iglesia mientras Pedro estaba encerrado en la cárcel y ellos estaban encerrados en una casa porque no podían salir de la casa, no podían ir al templo porque tenían amenazas de muerte, sabes que Dios te puede escuchar también a ti ahí en tu casa donde estás. No importa que estés solo, no importa que otros te hayan abandonado, Dios nunca te abandona. Él nunca se olvidará de ti. Señor, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que tú traigas consuelo, que traigas paz, y que esa paz produzca gozo aún en medio de la adversidad. Fortalece a cada amigo, a cada hermano, a cada hermana, y que en medio de esta crisis, de esta situación que está viviendo esta sociedad, podamos entender y saber que tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Que aunque estemos encerrados, no estemos desenfocados. Que nunca perdamos, Señor, nuestra fe. Fortalece la fe de aquel que está débil. Aumenta la fe de aquel, Dios mío, que la está perdiendo. Señor amado, yo te pido sobre todas las cosas que tú traigas paz a los corazones. Trae paz, Señor, al corazón herido.
Aquella persona que se siente sola en esta hora, aquella madre, aquel padre, Señor, aquel hombre, aquella mujer que está sola en esta hora, consuélalos. Llega hasta ahí donde ellos están. Toca, Señor amado, en los hospitales, en las cárceles, donde quiera que llegue esta palabra, hasta allá, hasta Quintana Roo, Señor. Trae consuelo a las vidas y que puedan reconocer que tú eres, Señor, Dios, y que Jesucristo es el Salvador, y que vengan a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo ruego. Te doy gracias, Señor. Aleluya. Si esta palabra ha sido de bendición, yo te voy a pedir que nos envíes un mensaje, un correo, amén, un inbox. Mándanos tu información. Queremos orar por ti donde quiera que estés. Te bendigo en el nombre del Señor. Ten paz. El Señor te da paz en medio de la crisis. Y Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente, y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Worship you. Damos gracias al Señor por este tiempo en familia, con Dios, en su presencia, con su santa palabra. Quiero compartir algo muy corto, hermanos. En Salmo 18, versículo 25 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con él hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación.
Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. En el cántico de Moisés, Moisés declaraba: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Dios fue demostrando su poder contra Egipto. Dios demostraba su poder contra los enemigos de David. Dios demuestra su poder a su pueblo contra el enemigo del pueblo. Eclesiastés capítulo 3 habla sobre los tiempos y procesos que uno pasa. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Y muchas veces, hermanos, uno tiene que pelear para obtener la paz y para retener la paz. Hermanos, no peleamos contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Primero, como David entendía que él tenía que ser su parte, la iglesia tiene que ser su parte, usted tiene que ser su parte, y usted puede ser su parte en esta pelea. No sé cuál batalla está peleando, pero lo quiero decir que usted puede ser su parte. Y dos, Dios da la victoria. Dios siempre da la victoria. Y tercero, David entendía que la batalla era contra el enemigo y no entre el pueblo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En estos tiempos difíciles, ya sé que hay diferencias, pero somos un pueblo, una iglesia, y tenemos que estar nuestros ojos puestos al Señor y la espada contra el enemigo, no en la iglesia. Amén. Dios le da la victoria. Y acuérdase que Dios tiene todo poder. Y como decía Moisés, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Sí tenemos que pelear, que no le quede duda, sí vamos a pelear, pero esta batalla, la victoria está en el Señor. Hacemos nuestra parte y Dios nos da la victoria, y es contra el enemigo. La iglesia sigue marchando. Amén. Vamos a hacer este servicio con oración. Otra vez le damos gracias al Señor por su santa palabra, y espero que esta sea una bendición para su corazón. Compártelo con su familia, con sus amigos. Tenemos que dejar la palabra que cumple lo que Dios ha mandado que la palabra tiene que cumplir. We thank you, Father God, for today. Father, we thank you for your word, Father. Father, it doesn't matter where we at, in whatever position, just as Peter, Father, was liberated because of the prayers of the church. I pray, Father, that you hear the prayers of your church, that you may liberate us from this time and this season and bring us to the next one, Father. But as we are waiting, Father, we continue fighting and trusting, Father. And we pray for you will send your angels to do your will, to bless the church, your saints. We thank you, Father. We worship you. May you bless the families. May you bless the church. May you bless the world with the opportunity, Father, that we have to repent and receive salvation in no other name but Jesus Christ. For He is the way, the truth, and the life. And His name is Jesus Christ. We worship you. Amen.